Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza. El deseo de una pronta recuperación para Alfredo, el próximo sábado, esperemos que sí se dé la posibilidad de tenerte aquí con nosotros. Preocupación desde lo político, por leyes que van a tener interferencia directa para con el sector agropecuario. ¿A qué me refiero? A la ley de incendios, que fue promulgada justamente por el Congreso Nacional y que va a generar enormes dolores de cabeza en tanto y en cuanto esta ley sea reglamentada por el Ejecutivo Nacional. Porque presupone ya de movida que el productor es culpable de algo que generalmente no comete, quemar campos. ¿A qué me refiero con esto? Quiero citar un par de ejemplos que van a graficar concretamente esto que estoy diciendo. Venimos de una de las sequías más duras de la historia argentina, de las últimas décadas por lo menos, en el centro norte del país, donde se ha convivido lamentablemente con el fuego, con los incendios de campos, que fueron fortuitos o provocados en algunos lugares por irresponsables tirando una colilla de cigarrillo, pero nunca por un productor que siempre quiso apagar ese incendio. Esto va a condicionar seguramente el futuro de esa actividad productiva, en tanto y en cuanto esto se reglamente. Y para citar otro ejemplo, sin ir muy lejos en la geografía y en el tiempo, tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que pasaba hace un par de años atrás en La Pampa, en el sur de la provincia de Buenos Aires y en San Luis, cuando también la seca apremiaba y castigaba a muchos productores y que tormentas que no descargaban agua, pero sí que eran tormentas eléctricas, terminaban por quemar enormes hectáreas, enorme cantidad de hectáreas. Estábamos hablando en aquel momento, me acuerdo perfectamente, de casi la mitad de la provincia de La Pampa bajo fuego. Esto para entender cuál es la dinámica productiva en muchos lugares. Por eso lo peligroso de una ley que presupone ya de movida que el productor es el culpable y para ese potencial culpable enormes consecuencias. Malena de los Ríos desarrolla toda la información con estos títulos. Muy buenas tardes, Silvio. Le mandamos un beso enorme a Alfredo. Lo esperamos el próximo programa con los brazos abiertos, pero ahora sí vamos a ver los principales títulos del sector agroindustrial, como todos los sábados. El primer título tiene que ver con la liquidación de divisas y es cómo cierra este año, que es con una caída del 15%. ¿Por qué se da esto? ¿Cuál es el contexto para entenderlo? En primer lugar, el conflicto gremial con los aceiteros y los recibidores de grano, y por el otro lado, una caída en la venta para lo que son los productores. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender? Puntualmente que esta traducción del 15% en la caída se ve en lo que fueron los ingresos en el mes de diciembre, que se ubicarían en los 1.000 millones de dólares. Ahora, de esta manera, el acumulado anual, es decir, en el año, sería de 20.000 millones de dólares, unos 3.700 millones de dólares por debajo de lo que fue el año 2019. El segundo título, vamos a hablar acerca de la extensión de la mudanza del mercado de Liniers. El gobierno porteño prorrogó la mudanza hasta el 31 de julio del 2021 y esto es, se iba a realizar su nuevo destino, iba a ser a la ciudad de Cañuelas. Si bien el inicio de las actividades en el mercado agroganadero Cañuelas estaba previsto para el mes de marzo, recordemos que en este contexto de pandemia las obras sufrieron demoras. El tercer título vamos a hablar acerca del ámbito internacional y es que China revolucionará el mercado del maíz. Bueno, según estimó el analista ganadero Ignacio Iriarte, la decisión de China de construir megacriaderos de cerdos alrededor de todo el mundo tendrá un impacto directo en las exportaciones de maíz. De esta manera, el gigante asiático podría pasar a importar de 7 millones de toneladas anuales de maíz a unos 20 millones, es decir, estamos hablando casi 3 veces más. Hasta 30 millones de dicho grano para lo que es el próximo año. Cuarto título, vamos a hablar de una muy buena noticia y es un crecimiento en la producción láctea. Entre enero y octubre de este año, el ordeño en Argentina creció un 7,5% de acuerdo al Ministerio de Agricultura. Esta tasa supera
muy por delante a lo que es el promedio anual en todo el mundo, que es de un 2%, es decir, hablamos de un 5,5% más, y esto es una variación que de todos modos está por encima de la previsión que hacían los principales analistas internacionales a lo que fue principios de año. Ahora, por detrás de la Argentina se encuentran por un lado Chile con un aumento del 6,5% y luego viene Uruguay con un alza del 5,6%. Estos fueron algunos de los títulos del sector campo. En Del Sector Campo estamos comunicados con el doctor Mario Ravetino, presidente del consorcio ABC, de un grupo de frigoríficos exportadores que explican un altísimo porcentaje de las exportaciones de carne vacuna. ¿Cómo estás, Mario? Gracias por recibirnos. Hola Silvio, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Igualmente, Mario, se acaba de cerrar un acuerdo hace pocos días entre el Poder Ejecutivo y el consorcio ABC para volcar un volumen importante de carne, del parrillero concretamente, en bocas de supermercados para alivianar lo que ha significado este duro trance para el consumidor en función de la suba de precios de la hacienda en pie y de la carne. ¿Qué acuerdo firmaron? Sí, efectivamente, Silvio, estamos en este momento en distribución del acuerdo oportunamente rubricado con el gobierno. Es una oferta, como vos bien dijiste, de los 3 cortes clásicos parrilleros: el asado, el vacío y el matambre. Esos 3 cortes tienen que estar al público: el asado a 349 pesos, el vacío a 459 y el matambre a 479, a través de las cadenas de supermercados, mayoristas y algunas redes propias que tienen las empresas de ABC, aproximadamente 1.642 bocas en todo el país. Ese es básicamente el acuerdo que nosotros firmamos. Hay un volumen de 600 toneladas, de 600.000 kilos, a los cuales se suman un volumen similar que aportan las cadenas de supermercados de sus propias faenas. Mario, ¿este acuerdo está directamente vinculado a la víspera de las fiestas de fin de año? ¿Es solo por este mes de diciembre? Concretamente para la Navidad, es una oferta de carnes para Navidad que va a estar disponible los días 19, 20 y 21. En realidad iba a ser un solo día, pero con este tema de la pandemia y teniendo en cuenta que los supermercados no pueden tener más de un número determinado de personas dentro de las tiendas, se prorrogó para poder hacer más extensiva la oferta y en conclusión quedamos en 3 días, 19, 20 y 21. Se especula con una baja de retenciones, se especulaba sobre todo antes de la suba del precio de la hacienda y de la carne del 9 al 5%. Ha habido contactos, negociaciones por ese aspecto. ¿Cómo están esas negociaciones hoy en día, Mario? Bueno, esto no tiene nada que ver, esas negociaciones están vigentes. Nosotros tenemos varios capítulos de negociación con el gobierno. Uno es este tema de la asistencia de cortes accesibles, otro es el de informalidad, otro es el de negociaciones multilaterales y bilaterales, otros son las cuestiones impositivas y por supuesto está el capítulo de competitividad al que vos haces referencia, en donde nosotros hemos manifestado claramente que necesitamos una mayor competitividad para continuar el ritmo de las exportaciones y ahí está planteada la readecuación de los derechos de exportación, priorizando los cortes de mayor valor agregado. ¿Cómo afectó la competitividad de la industria exportadora el hecho de la suba del precio de la hacienda en pie y evidentemente comparando el precio que ahora tiene el valor del novillo en la Argentina con el resto de los países del Mercosur? Justamente esa afectación es lo que nos motiva a nosotros a solicitarle al gobierno mayor competitividad. En primer lugar, nosotros necesitamos de una ganadería fuerte, en crecimiento y en proyección de incremento para los próximos años. O sea que, en ese sentido, el mejor incentivo que tiene el productor es la rentabilidad. Pero con respecto a lo que es la competitividad sectorial de la industria, vamos a terminar un año de mayor volumen de exportaciones y menor ingreso de divisas. Traducido, pusimos más carne en los contenedores, pero ganamos menos.
Nosotros estimamos exportar 900.000 toneladas contra las 870.000 que exportamos el año pasado, pero en el marco del ingreso de divisas o del valor de 3.300 millones de dólares exportados el año pasado, vamos a estar este año aproximadamente en 2.900. ¿Cuál es la expectativa que tienen en base a este escenario y a la proyección de la pandemia por algunos meses más, inclusive en los países centrales de Europa, para el 2021, Mario? Mira, creo que como todo el mundo, nosotros estamos inmersos en el comentario generalizado que hay hoy de que aparezca una vacuna, que esa vacuna se pueda aplicar lo más masivamente posible y que esto produzca que se vaya normalizando la situación. Al irse normalizando la situación de la gente, de los habitantes de los distintos países del mundo, indudablemente atrás se va normalizando todo lo que es la cadena productiva y económica. Y consecuentemente nosotros aspiramos que una vez que esto se vaya normalizando y volviendo a lo que era paulatinamente anteriormente, se podrá normalizar también los canales de venta y comercialización de manera permanente en cada destino. ¿Ha habido inversiones este año en contexto de un año muy complicado, sobre todo pensando en inversiones genuinas en la actividad productiva local? Sí, sí, por supuesto. Ha habido inversiones este año, se van a complementar el año próximo en un programa que tiene la industria frigorífica. Nosotros lo tenemos analizado y coordinado en el caso del consorcio de frigoríficos exportadores, porque indudablemente el incremento del volumen hace que necesites más condiciones edilicias y sanitarias, fundamentalmente en materia de frío, congelado y desposte, que los frigoríficos antes no tenían. Tenemos que sumar a eso todo lo que es el tratamiento de efluentes, bienestar animal y medio ambiente, para el cual también en las empresas se están realizando inversiones realmente considerables. Mario, el deseo de que tengan un próspero 2021, un buen cierre de año, feliz Navidad y lo mejor para ustedes. Del mismo modo, Silvio, muchísimas gracias por las atenciones recibidas durante el año, por permitirnos siempre expresar nuestras ideas, lo que vemos, lo que advertimos, nuestras proyecciones. Así que nuestro gran deseo de felicidad para todos ustedes y para todas sus familias. Muchas gracias. El doctor Mario Ravetino, en Del Sector Campo. En Del Sector Campo tenemos el placer de recibir a Francisco Jáuregui, director ejecutivo de CEPREB, que es la Cámara de Empresas Pymes Regionales de Biocombustibles. ¿Qué añito están teniendo las empresas de biocombustibles? Francisco, me gustaría que hagas un análisis de lo que ha ocurrido con el sector durante este 2020. ¿Cómo estás? Buenos días. La verdad que sí, qué añito es la palabra, ¿no? Añito complejo en todo sentido. Déjame que te haga una breve introducción de quiénes somos, qué es CEPREB y a quién agrupa. CEPREB es la cámara, como bien dijiste, que agrupa a las empresas PYME de biodiesel. Las empresas PYME de biodiesel son aquellas que nacen por y gracias a la ley 26.093, que se sanciona en el año 2006, entra en vigencia aproximadamente en el 2010, más o menos, y lo que hace básicamente es buscar el objetivo político de descentralizar la zona agroindustrial de la provincia y la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe y ciudad de Rosario, y llevar esa producción al interior. El sector está parado ya hace más de 4 meses. En 10 años de existencia del sector, es la primera vez que estamos parados de esta manera. ¿Qué ajuste recibieron en todo este tiempo y qué ajuste tendrían que haber recibido para que la actividad sea obviamente dinamizadora del sector? Mirá, para que te des una idea, el último precio publicado en octubre de este año marcó en relación a el último precio publicado de diciembre de 2019, o sea, tuvimos 10 meses sin precio, un 10% de aumento. El aumento hoy debería estar en el orden de el 40%. ¿Quién regula esto? La autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía. Lo cierto es que el secretario Martínez asumió hace, creo que un mes más o menos, formalmente,
y lo cierto es que desde que el secretario asume, desde la Secretaría de Hidrocarburos sobre todo, nos vienen recibiendo y estamos en diálogo constante con los funcionarios, pero no encontramos una solución. Nos prometen solucionar esto y destrabar rápido, pero la realidad es que eso no ocurre. Mientras tanto, la industria pyme, que tan golpeada viene en los últimos años de la gestión de Macri, sumarle ya casi un año sin precio, estamos en una situación básicamente terminal. Acabas de decir hace 4 meses que estamos paralizados. ¿Significa Sí. esto que no hay actividad, que no trabajan directamente? No hay actividad, ello conlleva problemáticas de distinta índole. Primero, un aspecto formal, no se está cumpliendo la ley, ¿no? No se está cumpliendo la ley. Acá hay una ley, hay un marco normativo que obliga a una mezcla al 10%, eso no se está cumpliendo. El incumplimiento de esa ley conlleva, por supuesto, la paralización de la industria, y con la paralización de la industria el riesgo de por lo menos 10.000 personas entre empleos directos y asociados directos que están al borde de quedar en la calle. Y después, por supuesto, está el aspecto de la sustentabilidad. Por cada litro de biodiesel que se utiliza, hay un 70% de emisiones de dióxido de carbono que se evitan de emitirse. Entonces, hoy por hoy el combustible que se está utilizando es 100% fósil. Históricamente estuvieron vinculados con el consumo interno, con el mercado interno. ¿Exportaron en algún momento? No, 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 las pymes no son de objeto único, no están pensadas ni son competitivas para exportar. ¿Por qué? Justamente por esto que te comento. Acá hay un objetivo político que es la dinamización de las economías regionales. Si nosotros tuviéramos como objetivo también la exportación, nos pararíamos sobre el puerto de Rosario. Entonces, es muy importante entender la diferencia de la industria pyme de biodiesel, que viene a cumplir estos objetivos políticos que mencioné antes, de las grandes aceiteras, que por lo general tienen unidades de negocio de biodiesel y que están enfocadas principalmente para el mercado exportador, radicadas sobre el puerto de Rosario. ¿Qué dice el Estado? Porque me imagino que vos dijiste, tenemos contacto con la Secretaría de Energía, que en definitiva Sí. es la que da el marco normativo a toda esta actividad, pero ¿han tenido la oportunidad de intercambiar opiniones por lo menos con el resto del Ejecutivo Nacional? Mira, nosotros hemos tenido, la verdad que en nuestra desesperación hemos tratado de hablar con todas las autoridades directas o indirectamente relacionadas. Hemos hablado con diputados, hemos hablado con senadores, hemos hablado con gobernadores, hemos hablado con distintos ministros de distintas áreas. Durante 10 meses no conseguimos ningún resultado de absolutamente nada. Recién el 14 de octubre de este año es cuando se publicó este precio, que se ve como una actitud positiva el hecho de que quieran achicar la brecha, pero al no sustentarse en el marco normativo, es algo meramente figurativo, es una publicación, es un precio que no responde a nada y que sobre todo no permite reactivar la industria. Entonces, después de 12 meses de estar sin precio de fórmula, la brecha es tan grande que nos encontramos verdaderamente en un problema de cómo solucionar esto. Por eso entramos en negociaciones con la Secretaría de Energía, en conversaciones, la palabra no es negociar, sino en conversación, eh, para tratar de lograr un acuerdo transitorio que sea operativo durante por lo menos 3 meses y nos permita de acá a febrero ya estar volviendo a operar conforme de fórmula. Febrero, ahora ya estamos más pensando en marzo, porque en diciembre todavía no se aprobó nada. ¿Y cuál es la expectativa respecto de esta negociación que llevan adelante? Mira, desde la Secretaría nos dicen que lo están revisando. La verdad es esa, nos han hecho una propuesta inicial que no terminaba de ponernos operativos, hemos conversado, hemos explicado nuestra situación, hemos solicitado un reajuste, una revisión de esa propuesta originaria y eso hoy está en veremos, pero ya las pymes no tienen más tiempo de conversación, ya el tiempo de conversar murió. Imagínate una industria pyme con un precio paralizado, con un costo de compra de materia prima dolarizado y un precio de venta en pesos y cobro a 45, 60 días, la exposición es muy alta como que para que cualquiera pueda operar en estas condiciones. ¿Qué organismo es el encargado de controlar el corte de los biocombustibles con los combustibles fósiles? La autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía, hoy a cargo sí, hoy a cargo de Darío Martínez. Bueno, le tocamos el timbre a Darío Martínez a ver si da una Tocar el respuesta timbre, concreta. un bocinazo. Una respuesta concreta y específica, digo, teniendo en cuenta la relevancia que tiene esta actividad, la mano de obra y el impacto en el medio ambiente, no se puede hacer oído sordo a este pedido. Exactamente. Te mando un fuerte abrazo, Francisco, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Saludos. Francisco Jáuregui, en Del Sector Campo.
Male, en Del Sector Campo empezamos a jugar con las redes. Exactamente, porque buscamos, como siempre dice Silvio, el ida y vuelta, @delsector.com en Twitter, en Facebook, en Instagram. Estamos en todas las redes para escuchar tu voz. Y nos aprovechamos también de las redes, en este caso Twitter, para ver por dónde anda lo más importante del sector agropecuario. Exactamente, el primer tuit dice: Alberto Fernández recibió a activistas veganos. Parece mentira, pero es verdad, ¿eh? Se sacó una foto y todo con los activistas veganos. Es para reflexionar esto, porque es probable que se haya vuelto vegano el presidente de la Nación, no lo sabemos, yo no lo sé, particularmente puede ser una decisión personal, pero digo, hay que cuidar algún aspecto que tiene que ver con la política, sobre todo con la política internacional, porque el destrato por parte de los veganos viene en materia política para con las potenciales inversiones chinas en relación a la instalación de megaplantas de producción de carne de cerdo. El tema es que con esa foto, probablemente la tengamos en pantalla, el presidente Alberto Fernández hace una declaración de principios. Y lo que necesita Argentina es inversiones. Traiga quien las traiga estas inversiones, porque lo que estamos necesitando como país, con un 44% de pobreza, es generar mano de obra genuina. Para revisar, digo, algunas decisiones políticas. Esas son decisiones políticas. El segundo tuit tiene que ver con impuestos y tasas, y por ellos la agroindustria le da al Estado 6 de cada 10 pesos que genera. Parece una enormidad. Es una enormidad. 6 pesos de cada 10 generados por el sector productivo pasan al Estado. El dato positivo, porque acá también hay un dato positivo, es que es el índice más bajo del último trimestre. No está mal. En algún momento la presión del Estado, desde el punto de vista impositivo, para con el sector, fue mucho más agresiva. Es para revisar de todas formas. Pero bueno, son 6 pesos de cada 10 que produce el ámbito agroindustrial que van directamente al Estado argentino. Esto tiene que ver con la necesidad de recaudar para pagar las cuentas a fin de mes. @delsector.com, comunicate con nosotros que te leemos todos los sábados. En Del Sector Campo, un minuto de ganadería. Y vamos al mercado de porcinos. Se conoció la faena, dato oficial, de los primeros 11 meses del año, con corte al 30 de noviembre. 6,5 millones de cabezas, un crecimiento del 5,5% respecto del mismo lapso productivo del año pasado. Si evaluamos el volumen de carne faenado, tenemos que hablar de un crecimiento todavía mucho más virtuoso. Esto quiere decir que se faenaron animales más pesados. 740.000 toneladas, un incremento del 11%. Esto sirvió no solo para surtir muy bien el plato de los argentinos, 16 a 18 kilos per cápita al año, sino también para empezar a jugar fuerte en el mercado externo. De hecho, de las 740.000 cabezas, el 5,5% tuvo destino chino. Y en Del Sector Campo tenemos el placer de recibir a Pablo Adriani. ¿Cómo te va, Pablito? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo te va? Hoy desde Zoom Call, por una cuestión de agenda y extrañando estar ahí en el piso presente con todo digamos, los directores y los cameran y toda la infraestructura que ustedes tienen ahí, ¿no? Nosotros también te extrañamos, pero estás muy bien acompañado, ¿no? En la biblioteca, rodeado de libros. Pablo, exacto. ¿Qué conflicto? Quizá cuando nosotros estemos saliendo al aire, ojalá Dios quiera, se haya resuelto el conflicto en la zona portuaria de la Argentina, esto que trae aparejado enormes dolores de cabeza para el sector privado, pero también para el sector público, ¿no? Sin lugar a duda, el paro de los portuarios, que son varios gremios, tratando de reclamar el pago de un bonus. Vos sabés que le dieron, hace un par de años le dieron un bonus y están tratando de tomar un derecho adquirido, o sea, están prácticamente queriendo cobrar 2 bonus e incrementos no sé si del 70, 80%, que está bastante alejado de la realidad de lo que está pasando en la Argentina. Pero más allá del tema conflicto,
que es un problema que debería solucionar en estas instancias el gobierno, porque el gobierno justamente está para cuidar los intereses de todos los argentinos. Y en el caso específico del sector agropecuario, agroexportador, agroindustrial, que genera el 60% de las divisas del país, que genera dólares genuinos, porque los productores esto lo saben, pero por ahí el oyente urbano, el televidente urbano, no entiende muy bien. El sector agroindustrial exportador, agropecuario en su conjunto, genera dólares genuinos. Cada 6 meses cambia la cosecha, invierno, verano. Es una actividad que genera dólares que en otros países del mundo no lo tienen esa posibilidad. Entonces Argentina tiene esa posibilidad. Pablo, el hecho de tener los puertos cerrados implica hablar de una menor liquidación de divisas. Esto está claro, los puertos están cerrados, Argentina no le puede vender al mundo circunstancialmente. ¿Se puede hacer una especulación, un cálculo aproximado de lo que puede significar en divisas en cuanto a liquidaciones? ¿Cuánto cae respecto de un diciembre normal? Sí, yo creo que sí. El tema es, para tener un poquito de números comparativos. En noviembre de este año se liquidaron 1.750 millones de dólares, un 2% más que lo de octubre. Diciembre del año pasado se liquidaron 1.720 millones de dólares, diciembre del 2019. Este diciembre, las perspectivas es que la liquidación de divisas no supere los 1.000 millones de dólares. Para ir a un registro por debajo de 1.000 millones, hay que ir al 2009, cuando se liquidaron 750 millones de dólares. En lo concreto, esto afecta el ingreso de dólares para el país, que justamente el Banco Central tiene problemas de reservas y le complica el armado de reservas, en primer lugar. En segundo lugar, hay un daño directo a los productores, a los acopiadores, a los transportistas, a las empresas de servicios, a los recibidores de granos, a los entregadores, a los fleteros marítimos. Un barco parado, un día sin estar cargando, tiene un costo de 15.000 a 20.000 dólares por día. Actualmente hay 22 puertos que están inoperativos y hay casi 20 vapores que no pueden cargar. La estimación que estamos viendo para este mes es que a la fecha se han liquidado cerca de 400 millones de dólares. Y vos sabés que quedan por delante los feriados de Navidad y Año Nuevo. Entonces, y sigue el paro hasta el martes o miércoles pasado, el paro seguía, y de seguir vamos a estar en cifras muy debajo de 700 millones de dólares. O sea, los 1.000 millones es una expresión de deseo. Pero en definitiva perjudica a la micro y macroeconomía y al ciudadano de pie, porque el ciudadano de pie es el que trabaja con el flete, con el camión, está entregando en el puerto, en el remolcador, en el acopiador. Entonces está todo parado, toda la economía que genera justamente movimiento y actividad en un mes muy difícil, porque entre los feriados y demás, el paro viene a agravar el tema, porque prácticamente los camiones de soja y maíz a la descarga han bajado drásticamente, porque no se puede entregar. Aparte de complicar la cosecha de trigo. Pablo, que tengas Exacto. Un excelente fin de semana. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado. Si Dios quiere, que tengas una muy feliz Navidad también. Lo mismo si no nos hablamos, pero lo mismo para todos. Pablo Adrianien, del sector campo. A continuación, en Del Sector Campo presentamos a Antonio Monteagudo, que va a hablar de inversión o de gasto. Dejamos picando la pregunta para que la responda él mismo. Hablamos del paquete sanitario para que un productor trabaje eficientemente en la cría de ganado ovino. Lo presenta Zoobet. Zoobet, nuestra receta, la mejor receta. La carencia o deficiencia en materia de aplicación de un adecuado plan sanitario complica las cosas en el campo. La producción ganadera, tanto de carne como de leche, experimentan estos inconvenientes.
Sin embargo, nos dicen los especialistas que este año, tal vez a pesar de la pandemia o por ella misma, ha habido un mayor celo, y utilizamos realmente adrede esta expresión por parte de los productores, mayor cuidado en la prevención. Ha mejorado la performance. De todas maneras, sigue estando lejos del óptimo, de lo ideal. Por eso las tasas de procreo, de destete, todavía no han crecido. Hablamos del promedio general en el país. Pero detengámonos un minutito en esta materia, porque hemos consultado diversas fuentes, cámaras de la industria veterinaria, por supuesto especialistas, profesionales, y ellos nos hablan de la dicotomía que suele existir, que suele detectarse en el país en cuanto a aquellos establecimientos que están preparados y tienen incluido su plan sanitario dentro del programa de actividades habitual. Y esto tiene que ver con el negocio. Y aquellas otras cuestiones que tienen que ver a veces con el supuesto, entre comillas, ahorro en materia de vacunas y de productos veterinarios. Pero vayamos a lo concreto, a los datos duros. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de un promedio del 3 al 5% del presupuesto total de la producción destinada al plan sanitario, a las vacunas, insisto, a lo que tiene que ver con los productos, con los medicamentos y con lo que el productor necesita para atender a la hacienda. ¿Esto en qué se traduce? En que, por ejemplo, la preñez en algunas zonas alcanza a un promedio general, estamos hablando en términos generales, del 75%. La aparición desciende al 71% y la tasa de destete de ternero logrado, para ser más claros, más concretos en materia de bovinos, está entre el 61 y el 62. Pero hay zonas, por ejemplo en la cuenca del Salado, donde está prácticamente concentrado el 40% de la producción, que allí las tasas de destete superan en muchos casos el 82% y en algunos llegan al 90%. Nos dicen los especialistas, y vamos a seguir profundizando en próximas entregas esta materia porque es clave para entender el negocio, que la inversión está directamente relacionada con el precio, en este caso de la carne o de la leche. En el tambo, por ejemplo, la eficiencia tiene que ver con la cantidad de litros por vaca. En una época se hablaba de 20, de 30 litros. Hoy se aspira a que no haya menos de 40 litros por vaca. Es clave esto. Lo mismo que la carne por hectárea, lo que se obtiene en cada lugar. Y, por supuesto, la recomendación de trabajar codo a codo con el veterinario, planificando, haciendo prevención. El mejor negocio, el mejor ahorro consiste, dicen ellos, en invertir bien y no en considerar la que tiene que ver con la decisión sanitaria en un gasto. Invertir en buena sanidad es garantizar buenos resultados. Plan sanitario entonces con luz verde para este 2020 que termina y buenas perspectivas para el 2021. El mejor purón del mercado se llama Vaquero. Su exclusiva formulación y concentración hace que con solo 1 mililitro cada 20 kilos de peso se combatan garrapatas, piojos, parásitos internos, mosca de los cuernos y se prevengan bicheras en cualquier época del año. Vaquero es el primer purón aprobado por Senasa para despacho de tropa. Sobet, nuestra receta, la mejor receta. A continuación, en Del Sector Campo, presentamos la columna semanal de Julio Butet, que nos va a hablar acerca del acuerdo con los frigoríficos exportadores en relación al precio de la carne. Por eso lo dejamos a él, lo vemos. Con la finalidad de mantener bien abastecida la mesa de los argentinos y teniendo en cuenta los incrementos que tuvo la carne en mostradores
en las últimas semanas, estos aumentos generados por la suba de la hacienda en pie en el mercado de Liniers. El gobierno vuelve a implementar el plan Carne para Todos, solicitándole a los frigoríficos, empezó ya con esta iniciativa el frigorífico Pilar, y la toma ahora también el consorcio ABC, tratando de sostener el buen nivel de exportaciones y acercando al público en general cortes de los más populares con algunos descuentos de entre 20 y hasta 25%. Habrá que ver parados sobre qué valor, el asado de 500 o 550, el vacío de 550 o de 600 pesos de hoy, pero aportando estos descuentos entre 20 y 25% para poder mantener el buen nivel de exportaciones de los otros cortes más caros y también, por supuesto, el ingreso de divisas, que ha sido muy importante a lo largo de este último año, por justamente este buen nivel de ofrecimientos que ha tenido la Argentina, con cortes de calidad para Europa, Estados Unidos y otros países, pero también con cortes de lo que es la vaca flaca para lo que es el destino China, que es el volumen de exportaciones más importante y el que genera más ingresos también para la República Argentina. La idea es 8 cortes entonces con descuentos de entre 20 y 25% para asado, vacío, tapa de asado, cuadrada, paleta, palomita, carnaza y picada. Y por otro lado, mantener los cortes que se exportan de más valor, bife angosto, bife ancho, lomo, cuadril, nalga y peseto, liberados a lo que disponga el mercado. ¿Cuál es la intención? Mantener el buen nivel de exportaciones y para el año 2021 alcanzar el récord de 1 millón de toneladas exportadas. Recordemos que este año cierra con unas 900.000 y la intención es entonces mantener bien abastecida la mesa de los argentinos y el mercado interno con valores razonables para estos lotes más populares, pero por otra parte poder potenciar las exportaciones, alcanzar el año que viene el 1 millón de toneladas, que sería un récord absoluto para la República Argentina, y mantener también de esta manera el buen nivel de ingreso de divisas por exportaciones de carne. En Del Sector Campo tenemos el placer de recibir a Germán Patz, presidente de la Fundación Barbechando. Germán, gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias a vos por convocarnos y buenas tardes para todos. La convocatoria tiene que ver con el balance que se hace, sobre todo en esta época del año, en relación a lo legislativo vinculado a la actividad agroindustrial. ¿Qué balance se puede hacer de la acción del Congreso este año? Mira, para resumir un poco, el Congreso ha sido un año en donde su agenda ha sido manejada tanto por la opinión pública como por el Poder Ejecutivo. Ha habido pocas iniciativas originadas en el Congreso. También se puede definir que ha sido un año muy impulsado por temas ambientalistas. No hemos tenido, o en realidad hemos tenido una ausencia de proyectos que incentiven y que aumenten la producción. No ha sido un buen año en el Congreso sobre temas agropecuarios. Cuando hablamos de temas ambientalistas, me viene a la memoria, lo proyectamos en la apertura nuestra, el tema del proyecto de Máximo Kirchner, que tiene que ver justamente con la quema en los establecimientos agropecuarios. ¿Qué balance hacen ustedes respecto de este proyecto? Nosotros dijimos, bueno, presume ya de culpable al productor en ese caso, ¿no? En muchos de los aspectos del proyecto de ley. Sí, para nosotros es un proyecto sumamente negativo para el sector. Primero es de difícil implementación, porque no hay un inventario, ni nadie tiene un inventario, ni tampoco tenemos los medios en la Argentina para tener un inventario de todas las áreas productivas del sector agropecuario. Y deja abierta y deja una herramienta sumamente peligrosa en manos de funcionarios sobre temas que tienen que ver específicamente con la quema.
donde sabemos que el INTA, como algunas otras instituciones, tienen la quema como sistemas productivos, ¿no es cierto? En Australia, en Estados Unidos y en el mismo Comunidad Económica Europea, que son lugares donde uno se referencia por ahí, la quema es necesaria para poder llevar adelante algunas actividades en lugares específicos. Por ejemplo, lo que pasó en Córdoba, si Córdoba hubiese hecho eco del programa que tiene el INTA, no hubiese tenido la gravedad que tuvo los incendios que se generaron en Córdoba. Mientras tanto, Germán, hay algunos temas que merecen ser ley y que están todavía pendientes en el Congreso. Por ejemplo, se me viene a la mente ahora el tema de la ley de semillas, un tema tan postergado para la actividad y tan necesario para el país. Mirá, hay una alta preocupación hoy o nos transmiten esto en el Poder Ejecutivo sobre temas que tengan que ver con impacto impositivo. Pero hay leyes que tienen impacto impositivo positivo, para ponerle un nombre. La ley de semillas que vos bien nombrás, la ley de fertilizantes, la ley de warrants, son leyes que se podrían promulgar, le darían una herramienta muy buena al sector y sin ninguna duda generarían mayor producción. Es decir, una buena ley de semillas, donde se pueda acceder a toda la tecnología que existe en el mundo, o una buena ley de fertilizantes, sin duda nos permitirían levantar la producción, pero no son temas que están en la agenda. Hoy la agenda, como te lo dije al principio, la marca o la opinión pública o el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿sos optimista respecto de lo que pueda llegar a ocurrir con estas leyes necesarias que no se han tratado y donde evidentemente estamos esperando demasiado tiempo para que vean la luz, para que sea realidad esto? Soy optimista mirando lo que está pasando en la Argentina. Evidentemente el sector político se ha dado cuenta que el único generador de recursos importantes en nuestro país es el sector agroindustrial. Pero para poder incrementar estos recursos y traer más divisas de las que están planificadas, necesitamos leyes que nos permitan trabajar mejor y con un horizonte más claro. A nosotros nos encantaría que el Congreso se ponga a trabajar hoy en las reglas de juego que necesitamos los argentinos para los próximos 50 años. Y no miremos tanto ni la opinión pública ni el Poder Ejecutivo. Creo que es un momento interesante. Si soy optimista porque se han dado cuenta que es el sector que, a pesar de la pandemia, ha seguido trabajando, ha seguido trayendo divisas al país y ha sido el único sector que ha demandado mano de obra en estos 10 meses de pandemia. Entonces... Germán, no quiero anular tu optimismo, pero vamos camino de un año electoral con todo lo que esto implica en materia legislativa en la Argentina, ¿no? Sí, vamos a un año electoral complicado, muy complicado. Ojalá dejen de lado el año electoral y se den cuenta la realidad que estamos viviendo en la Argentina, que es gravísima. Agradezco mucho el contacto con Del Sector Campo, te mando un fuerte abrazo a la distancia y que tengas una muy feliz Navidad. Muy feliz Navidad, muy feliz año y muchas gracias por convocarnos. Te mando un abrazo. Germán Paz, de la Fundación Barbechando en Del Sector Campo. Y esto fue Del Sector Campo. Gracias por la compañía, como de costumbre. Del Sector Com es nuestra plataforma digital para el ida y vuelta que proponemos todos los sábados, para conocernos, para estar en contacto más allá del fin de semana, que es nuestro espacio habitual. Nos reencontramos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta cada momento, muchas gracias.